Que ver justamente con lo que estamos hablando, Susana de Luján. Dice, varones y mujeres viven de manera similar este vínculo de transitar una enfermedad oncológica y la falta de deseo sexual. Ella dice, un varón que está haciendo una quimioterapia mantiene más fácilmente el deseo sexual que una mujer. ¿Cuál es la diferencia? Esto es lo que ella quiere saber. Bien. Bueno, se nos abrió un poco el tema. Después vamos a traer en otro momento de la columna un colega urólogo que trabaja con nosotros para que hablemos de el impacto que tiene la patología, claro, en varón. Pero como para ir dándole una visión, no podemos decir que a uno le afecta más que al otro. Eso depende mucho de la estructura del antes, cómo está la persona antes. Emocional, de cómo afecta en lo emocional. ¿Cómo afecta? Pero es que básicamente lo emocional depende mucho de la resiliencia que esa persona tiene, esa capacidad de adaptación, su momento vivencial, cómo están otras áreas de su vida. Ahora, la verdad es que en este caso quizás Mario puede dar una respuesta de lo que él ha visto desde los pacientes que han recibido esta noticia, pero no podemos hacer una comparación de varones y mujeres reaccionan de manera distinta. Depende. Hay varones donde el impacto es brutal, lo sienten así, y al sentirlo así lo manifiestan así. Por lo tanto, no hay que pensar en esto que hay como diferencias muy notorias. Depende de la persona. También pensaba, quizás la pregunta de Susana de Luján, creo, venía por ahí, ¿cómo es el impacto en el varón que acompaña a quien realmente está afectada? En realidad no hay una fórmula de que la gente reacciona, o las personas, los seres humanos reaccionan de un determinado perfil, de una determinada manera. En general, es muy variable, así como tantas personas hay todo tipo de reacciones. Claro. Pero igualmente uno tiene que, como terapeuta, tiene que saber cómo esa persona o entender cómo esa persona puede llegar a reaccionar, empezar a ver cómo está reaccionando y acompañar. O sea, uno tiene que ser bastante plástico, a pesar de que hay normativas que son rígidas o firmes, pero uno tiene que tener, ese es el arte de la medicina también, uno tiene que tener la plasticidad suficiente psicológica para adaptarse a ese tipo de paciente que reacciona o negando o reacciona. Yo he tenido pacientes que han venido con su diagnóstico escrito, anatomopatológico, que es de cáncer, y han venido a preguntar, ¿y qué es lo que tengo? Y ya le han dicho lo que tiene. O sea, que lo ha negado, y uno se lo tiene que volver a decir la noticia, y se la tiene que aclarar, y le tiene que decir que no significa que se ha terminado todo. Exacto. Inicia una nueva etapa. Además que ahora tampoco hay que pensar catastróficamente, porque eso es una de las maneras de reaccionar. El fatalismo. O sea, recibí este diagnóstico y se acabó todo. Se acabó mi esperanza, se acabó la vida, se acabó un montón de cosas. Psicológicamente. Entonces uno tiene que esperar que acepte ese golpe, que es la noticia, y una vez que traga, ¿no? Una vez que lo asume, uno empieza a acompañar y empieza a dar esperanza, empieza a decir, para eso estamos nosotros, para continuar. Bueno, las posibilidades que hay son estas, y lo que te quería decir en paralelo, ¿no? Es un acompañamiento en paralelo, digamos. Sí, mientras va el tratamiento oncológico inmediato. Lo empieza a hacer el mismo médico de cabecera. Además del equipo que lo acompaña. Pero inicialmente lo que quería decir es que ahora, para alejarnos del fatalismo y de una enfermedad que tiene una historia de fatalidades. Esa historia comienza en los tiempos modernos, desde la década del 50, donde empezaron a haber supervivientes de esto, que pudieron contar. Antes no existían ese tipo de supervivientes de estas enfermedades. Ahora sí. Y a medida que ha avanzado todos estos 60, 70 años desde esa época, empiezan a ver, empieza a cada vez a ser menos agresivos los tratamientos, empiezan a ser cada vez mínimamente invasivos las resoluciones de este tipo de patologías, y empiezan a haber más miedos que resultados que los sostengan esos miedos. Exacto. Son más fantasmas. Entonces uno empieza a decir, bueno, hay menos, van a haber menos consecuencias de las que usted cree. Claro. Entonces uno empieza a develar ese tipo de cosas. Escuchemos de nuevo a nuestro público. Sí, Mario, Miguel. A ver, Majo.
Coco, por WhatsApp llega esta consulta. Una mujer nos comenta lo siguiente, que su marido fue operado de cáncer de riñón. Él ahora está bien. Nos comenta además que él tiene deseo, que él tiene ganas de tener relaciones sexuales, pero a ella le da mucho miedo. ¿Qué nos dice? Que esta enfermedad sexualmente le ha afectado mucho más a ella que a él. ¿Qué le decimos? Excelente el aporte. Excelente el aporte, lo conversamos también con Mario antes de empezar la columna, porque, y también contigo en relación a que a veces no queremos que esto se convierta, decía, en un consultorio de cada caso puntual. Pero lo que a mí me maravilla es que la gente hace las preguntas que en realidad representan a muchas personas que a lo mejor no se animan a hacerlo, ¿no? Y fíjate, ahí está uno de los impactos. A veces quien hace el síntoma sexual, erótico o afectivo, no es la persona que tiene el tumor, sea hombre o mujer, sino que es la pareja. A eso en parte me refería recién. Ahí está la importancia del seguimiento. Porque si yo me centro, esto es Coco, que si yo pusiera una lupa, ¿no? Viste, uno va aumentando lo que es, yo diría, el foco. Y se va mirando. Entonces ya no es la persona, es un órgano. Y ya no es un órgano, es un tumor. Yo tengo que poder mirar distinto. No solo mirar eso, sino también mirar el entorno. La enfermedad oncológica, en definitiva, en las nuevas tendencias, es una enfermedad social, familiar y de pareja. Entonces, esa pareja que hoy día está teniendo esa dificultad necesita ser contenida desde ahí. Y si le pasa algo, como está manifestando la televidente que nos escribió, ya tiene que tener un abordaje. Porque si no, a la persona que tuvo el tumor se le agrega un segundo, esa persona que dice, tuvo el tumor, y ahora mi pareja le pasa esto. A ver, ¿estoy doblemente castigado? No, por eso hay que trabajarlo. Y además, no solo ver la integralidad de la persona, sino familiar, porque esa persona no solo porta una patología, sino que además es una persona y además está integrada a una estructura, que es la estructura familiar. Sufre mucho la estructura familiar, acompaña. Y desde la mirada, cuando uno los tiene enfrente, viene el marido con la paciente, yo atiendo principalmente mujeres, pero viene el marido con la mujer o viene un hijo que la acompaña, y hay que integrar hasta en la mirada a la familia. O sea, cuando uno no solo mira y se centra en la paciente, sino que también tiene que integrar al que la acompaña, a los que la acompañan. Es importante que vaya el marido o la pareja de fundamental, la mujer, sí, porque lo que la paciente no entiende, porque está nerviosa, está preocupada. Cuando uno está nervioso, entiende la mitad de lo que le dicen. En general, todos somos así. Sí. Y cuando uno le explica algo, el familiar apoya. Bien. Y le dice, no, lo que te acabo de decir es tal cosa, lo que vamos a hacer es esto, lo otro. Porque vienen un montón de informaciones nuevas. Cosas que hay que hacer, trámites inclusive también, un montón de cosas nuevas. Lo dijiste recién clarito, ¿no? Es una nueva etapa. Es una nueva etapa. Que requiere un adaptarse a eso. No es la etapa final, es una nueva etapa. Ese es el avance que ha tenido la medicina en estos 70 años. Antes era la etapa final. Perfecto. Ahora es una nueva etapa, lo cual no significa que se curó esa persona. No vamos a ser irresponsables en decir eso. Lo que vamos a decir es que hay un montón de cosas por hacer, cosas que antes no tenías. Antes no tenías recursos, ahora tenés muchísimos. Miguel, ibas a aportar algo. Sí, iba a aportar esto, que en realidad si uno pudiera abrir el espectro oncosexológico, encontraríamos mucha cantidad de preguntas. Específicamente en cáncer de mama, una de las cosas básicas que uno tiene que mirar es el tema de cómo se afecta la feminidad de la persona, cómo se afecta el erotismo. Algo que se llama linfedema, que es cuando ha habido una cirugía mamaria, la etapa posterior, esa inflamación, qué efecto tiene. Todo esto, yo no voy a avanzar en esto porque seguramente no vamos a tener el tiempo necesario, pero todos estos aspectos que son médicos por un lado necesitan ser abordados para que después esa paciente no aparezca con otro síntoma adicional. Trabajar sobre la pareja y trabajar sobre la persona desde lo más precozmente posible es fundamental. En el penúltimo Congreso Latinoamericano de Sexología que hicieron en Medellín, la presidenta del Congreso presentó el primer trabajo. Entonces tuvo una gran ventaja. Hizo la ceremonia inaugural y apenas termina la ceremonia inaugural, te imaginas, estaban todos ahí, presentó un trabajo con mujeres mastectomizadas. Y termina, la ceremonia inaugural y suben 30 mujeres, todas vestidas con una túnica de diferentes edades, algunas con efecto de la quimioterapia, otras no, con un cartel.
Y entonces van diciendo qué sentían al inicio del taller y dan vuelta y aparecen una serie de emociones complicadas, ¿no? Y después, ¿cómo van mirando esa? Y al final dan vuelta de nuevo el cartel y aparecen las nuevas sensaciones en relación a la feminidad, a la integración, al ser mujer. Quiero decir, esto es una realidad. Que no lo veamos en nuestro medio no significa que no existe en el mundo. Y lo maravilloso de la columna y de poder traerlo a Mario o al resto de los especialistas, es decir, estemos al frente de algunas cuestiones. No bajemos los brazos. El hecho de tener una enfermedad crónica, vamos a tener cada vez más enfermedades crónicas, felizmente, porque la esperanza de vida ha aumentado. O el hecho de tener una enfermedad oncológica que tenía esta forma que decía Mario antes, final. Hoy ya no es en muchísimos casos así. Ese es el mensaje de esperanza. No de ilusión vana, pero sí de esperanza. Mario Bricos, médico ginecólogo, Miguel Palmieri, médico sexólogo, trabajan juntos y por fortuna nos hemos tenido un rato aquí en el programa. Gracias, Mario. Gracias Miguel, como siempre. ¿Sí? Reciban un fuerte aplauso de parte de ustedes. Gracias. Muchas gracias.